Un saludo para cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Esperamos de que con la ayuda del Señor juntos podamos estar aquí reunidos con el propósito de presentar un mensaje más de la palabra del Señor. Esta serie que hemos estado trayendo ya por varias semanas es una serie muy importante. Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, que la hemos titulado El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Es un extraordinario libro y hemos estado estudiando ya durante todas estas semanas estos diferentes mensajes o diferentes tópicos importantísimos para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo del fin. Bien, el tema de esta hora es un tema muy, pero muy importante, así que les exhortamos a cada uno de ustedes, si son tan amables, de que tengan papel y lápiz a la mano, como ustedes siempre lo hacen, traen sus libretas, sus Biblias abiertas hasta donde sea posible, para que ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos que presentamos aquí en la pantalla. El tema de esta hora lleva como título Los 7 tesoros que Dios le dio al hombre. Qué importante tema, qué importante título lleva este mensaje en esta hora, este estudio en esta hora. ¿Cuáles fueron esos 7 tesoros, esos 7 privilegios, esos 7 dones que Dios le dio al hombre en el principio, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el momento de la creación? Vamos a ver cuáles son esos 7 tesoros que el Señor le dio al hombre en ese entonces. Bien, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 es el texto de introducción que vamos a leer en esta hora, y dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Qué privilegio tuvo allí el apóstol Juan en la isla de Patmos, que el Señor le mostrara esas grandes maravillas, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que va a ser el hogar de los redimidos, va a ser el hogar de aquellos fieles. Que seamos fieles, todos aquellos que seamos fieles al Señor, vamos a tener el privilegio de poder algún día participar de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Yo no sé cuántos de ustedes en esta hora, y las personas que tal vez nos están viendo a través de este mensaje, este video, nos sentimos felices de estar viviendo en esta tierra de pecado. Por casi 6,000 años hemos estado viendo la desgracia que ha traído el pecado en esta tierra. Y hoy que estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo prácticamente, vemos que el pecado, la maldad, la iniquidad va cada día más en aumento. Pero el Señor nos ofrece a través de su palabra cielos nuevos, una tierra nueva, donde va a morar la justicia, donde no va a haber más pecado, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Así que esas promesas son para ti en esta hora, para cada una de las personas que nos están viendo a través de este mensaje. Dice esa declaración, prestemos mucha atención a ella, por favor. Dice: cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Ahí podemos ver ese Creador cuando creó este mundo, esta tierra. Tomó tiempo para crearla y puso allí cada detalle hermoso y magnífico para beneficio del hombre en aquel entonces. Sigue diciendo esta declaración: pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos
espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por todas partes una frondosa y verde vegetación. Esta hermosa declaración se encuentra en un libro que se llama Patriarcas y Profetas, la página 24. Bien, muy interesante. Pregunta que sale a colación: ¿qué 7 tesoros le dio Dios al hombre en la creación? Vamos a estudiar brevemente en esta hora cuáles fueron esos 7 tesoros que Dios le dio al hombre en ocasión de la creación. El primer tesoro que vemos ahí, el número 1, ¿cuál fue? La vida. Bien, muy importante. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí podemos ver, ¿aliento de qué? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente. Así lo dice en el original en hebreo, un alma viviente. Así que el único que puede dar vida, de acuerdo a ese texto que acabamos de leer, Génesis 2:7, es ¿quién? Jehová nuestro Dios. Ahí en el principio, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese fue el primer tesoro que Dios le dio al ser humano, la vida. Muy importante eso. Ahí podemos ver cuando Dios está formando prácticamente ese muñeco del polvo de la tierra, de barro, vamos a decirlo así, y sopla en él el aliento de vida que solamente Dios lo puede dar. Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido preparada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudieran mirar. Patriarcas y Profetas, página 24. Hermosa declaración ahí. Dice que el hombre, cuando fue creado, fue prácticamente la corona de la creación de Dios. Qué importantísimo eso. Segundo tesoro, el número 2. Una naturaleza recta. Eso fue lo que Dios le dio al hombre en ese entonces. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo era la naturaleza de el hombre en ese entonces? De acuerdo a ese texto que acabamos de leer, dice que era una naturaleza recta. O sea, el hombre fue creado, el único que fue creado a la imagen y semejanza de Dios fue el hombre en ocasión de la creación. Qué privilegio, mis queridos amigos y hermanos, tenemos nosotros de que Dios nos haya creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre había de llevar la imagen de Dios, dice esa declaración, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, de acuerdo a Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Interesante declaración acabamos de leer. Noten cómo sigue diciendo: su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Patriarcas y Profetas, el mismo libro, las páginas 25 y 26. Importante declaración para que meditemos en ella. Vamos a ver cuál es el tercer tesoro que Dios
le dio al ser humano en ocasión de la creación. ¿Cuál es ese tercer tesoro? Un hermoso hogar. Qué importante. Ya vimos que el primer tesoro fue la vida, el segundo tesoro fue un carácter puro, semejante a Dios prácticamente, y ahora vemos el tercer tesoro, les dio un hermoso hogar. Qué maravilloso, qué hermoso era el hogar de nuestros primeros padres. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hizo Jehová de acuerdo a ese texto que acabamos de leer? Dice que plantó un huerto en el Edén y puso al hombre allí, en ese lugar, al hombre que había creado. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué maravilloso fue nuestro Dios poner todos esos elementos hermosos allí en ese jardín del Edén, que era el hogar prácticamente, el hogar hermoso de nuestros primeros padres. Bien, noten lo que dice esa declaración. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza y nada que contribuyera a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto como su morada. Importantísimo. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de aromáticas y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. Patriarcas y Profetas, la página 27. Usted puede leer esas declaraciones allí en ese hermoso libro de cómo fue el hogar de nuestros primeros padres. Hermosas declaraciones. Dice ahí, el aire, ¿cómo era el aire? Limpio de impuros miasmas, era saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Patriarcas y Profetas, el mismo libro, la página 24. Hermosas declaraciones podemos leer allí en ese libro. Vamos al cuarto tesoro que Dios le dio a nuestros primeros padres. ¿Cuál es el cuarto tesoro? La inocencia original. Muy importante. Génesis capítulo 2, versículo 25, que nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa fue la inocencia original que Dios le dio a nuestros primeros padres. Por eso dice ahí el versículo 25 de Génesis capítulo 2, que ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Noten lo que dice la declaración. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Patriarcas y Profetas, el mismo libro, la página 26. Vamos al quinto tesoro que Dios le dio al hombre en ese entonces. El número 5, ¿cuál fue? La soberanía ¿de qué? De la tierra. Qué importante tesoro es. Dios le dio el poder, la soberanía a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, por sobre toda la tierra. Ahí vemos esa tierra que Dios creó en el principio, y esa soberanía, ese dominio, vamos a decirlo así,
se lo da Jehová Dios a nuestros primeros padres. ¡Qué privilegio! Génesis capítulo 1, versículos 26 y versículo 28 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Señoree, nunca se le olvide esa palabra. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí podemos darnos cuenta de que la Biblia es específica. Dios está diciendo, o Dios le dio ese dominio al hombre en ese entonces, ese otro tesoro maravilloso, para que señoreara no solamente sobre los animales, dice ahí el versículo que acabamos de leer, el versículo 26 de Génesis 1, sino que podía señorear o tener dominio, que es lo mismo, sobre toda la tierra. Importante, vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nuevamente aparece ahí la palabra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente Dios le da el dominio, sojuzgadla, o sea, no solamente sobre los animales, sobre la obra de la creación tenían el dominio nuestros primeros padres, sino que Dios le dio el dominio sobre toda la tierra. Imagínense qué privilegio le dio Dios a nuestros primeros padres en el principio, antes de que entrara el pecado a esta tierra. Noten bien lo que dice allí, esa nota. La palabra en hebreo para señoree o señoread, como aparece en los textos anteriores, es radá. Y radá significa sojuzgar, tener dominio, prevalecer en contra de, reinar, dominar, enseñorear. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 7287, la página 130. Imagínense el privilegio que Dios le da prácticamente a nuestros primeros padres cuando les dice que les da toda la tierra, les da toda la creación y les dice señoread o enseñoread sobre todos los animales y sobre toda la tierra. En otras palabras, Dios les dice a ellos, radá, que tengan dominio o dominen o reinen sobre todo el planeta Tierra. Es un privilegio maravilloso que el Señor les dio a nuestros primeros padres. Noten lo que dice el libro de los Salmos, Salmo 8, versículo del 4 al 8 nos dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice el versículo 4 del Salmo 8. Versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Están escuchando, ¿verdad? Noten cómo dice el versículo 6 del Salmo 8. Le hiciste señorear, ahí está la palabra raá que leímos anteriormente. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Sobre qué, mis hermanos? ¿Solamente sobre los animales? No, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Interesante, todo eso Dios se lo dio al principio a nuestros primeros padres, les dio el dominio sobre toda la creación. Sexto tesoro que Dios le dio a nuestros primeros padres, ¿cuál fue? El sábado. Vamos a ver qué nos dice en Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 nos dice, y acabó Dios en el día séptimo. ¿En qué día? En el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Importante. Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Maravillosas palabras. ¿Cuál fue
el siguiente tesoro que Dios le dio a nuestros primeros padres? El séptimo día, cuando Dios reposó de la obra de la creación, el sábado, Dios lo dio para nuestros primeros padres, el sello de la creación prácticamente. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. Así que cuando nosotros guardamos el sábado, el séptimo día de la semana, estamos dando honra al Creador de los cielos y de la tierra, al verdadero Dios. El sábado, sigue diciendo, fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano. Muy importantes palabras, noten cómo termina esa cita, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. Patriarcas y Profetas, el mismo libro, las páginas 28 y 29. Ahí ustedes pueden leer esa hermosa declaración. Bien, vamos a ver el tesoro número 7 que Dios le dio a nuestros primeros padres. ¿Cuál fue? La vida eterna. Qué importantísimo tesoro. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice el versículo 17, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. Así que en el principio, el plan original de Dios era de que el hombre tuviese, ¿qué cosa? El don de la vida eterna. Por eso Dios puso allí en el centro del huerto del Edén prácticamente ese árbol de la vida, para que el hombre pudiera comer de ese árbol y su vida fuese prolongada por toda la eternidad. Pero Dios también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo prácticamente de la obediencia que nosotros le debemos rendir a nuestro Creador, porque muchas personas se hacen la pregunta, y yo sé que ustedes aquí presentes también se hacen la pregunta: ¿para qué Dios tuvo que poner ese árbol ahí en el Edén? Si no lo hubiese puesto, nuestros primeros padres nunca hubiesen comido ese fruto. La razón por la cual Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal allí es porque cuando Dios creó al ser humano, mis queridos amigos y hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de este video, es que Dios creó al ser humano con libre albedrío. Dios no creó robots, no creó personas que tenían que obedecerle a Dios en una forma servil, vamos a decirlo así, obligatoria. Dios nos creó con el libre albedrío, con la libertad para nosotros escoger entre querer servirle o no servirle, entre querer obedecerle o desobedecerle. Por eso ese árbol es símbolo prácticamente de la obediencia que nosotros debemos rendir a nuestro Dios. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros, cuando obedecemos a Dios, tenemos que obedecerle no por miedo, no por obligación, sino por amor.
Y así por nuestros primeros padres debían de obedecer a Dios por amor. ¿Por qué? Porque el Señor no creó objetos que eran guiados o conducidos por un botón o por un control remoto. Es como usted tiene un robot o tiene un juguete que usted controla por un control remoto. Usted hace que ese juguete brinque o hace que ese juguete se mueve solamente cuando usted lo controla por ese aparato que tiene en sus manos. El Señor no creó al ser humano de esa forma. Dios nos creó con ese privilegio de poder obedecerle si deseábamos hacerlo, de tener esa libertad para obedecerle o para desobedecerle. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo a entes morales libres, capaces de ¿qué? De apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darle seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Patriarcas y Profetas, la página 29 y la página 30. Ahora entendemos nosotros un poquito más el por qué Dios permitió o por qué colocó ese árbol de la ciencia del bien y del mal en la ocasión del huerto, para probar la fe y la obediencia de nuestros primeros padres. Reitero, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la libertad para nosotros escoger entre querer servirle a Dios o rechazarlo. Dios no obliga a nadie a que se le obedezca. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo perdió el hombre estos 7 tesoros? Porque esos 7 tesoros que Dios originalmente le dio al hombre, el hombre tristemente, por su desobediencia, los perdió. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6 nos dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Noten bien, ahí la mujer está pensando, meditando en lo que Dios le había dicho anteriormente y en lo que ahora Satanás le está diciendo. Dice la mujer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ¿qué? Moriréis. ¿Quién tenía la razón, mis hermanos? ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Dios o la serpiente? Dios, por supuesto. Dios le había dicho anteriormente, el día que de él comieres, ya lo leímos, ciertamente morirás o van a morir. Y ahora la serpiente, que es Satanás, nosotros lo sabemos, está diciéndole ahora a nuestros primeros padres todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. No moriréis. Versículo 5, ¿qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros conocemos la historia, no tenemos que entrar en detalles. ¿Qué sucedió después de eso? Sigue diciendo el versículo 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Qué triste, ¿verdad? Por su desobediencia es que nosotros estamos viendo los resultados del pecado. ¿Qué perdió el hombre por causa del pecado, mis hermanos? Tristemente, nuestros primeros padres perdieron ese hogar edénico, ese hogar maravilloso. Fueron expulsados de ese hogar, tuvieron que abandonar ese hogar original. Génesis capítulo 3, versículos 19 y versículo 22. Noten cómo dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué perdieron nuestros padres? Perdieron el don de la vida eterna. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por eso fueron expulsados del jardín del Edén nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque allí estaba el árbol de la vida. Y Dios dijo: tal vez alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida, o sea que van a vivir en pecado por toda la eternidad. En otras palabras, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Lo vamos a ver más adelante. Nuestros primeros padres, tristemente, fueron expulsados de su hogar edénico. Muchas veces, a veces creemos de que Dios no toma en cuenta algún pecado, por muy sencillo que parezca. Dios ha dado una ley moral al ser humano, sus 10 mandamientos. Y hoy el mundo cristiano está pisoteando esa ley, al igual que el mundo impío, o tal vez uno de esos 10 mandamientos. Y muchos de estos ministros hoy creen de que Dios no toma en cuenta eso, de que ese mandamiento que ellos están pisoteando en particular no tiene ninguna importancia para Dios, que Dios no va a tomar en cuenta eso en el tiempo del juicio o en el día final. Vemos que por el pecado, por un pecado aparentemente tan sencillo de comer un fruto que Dios había prohibido a nuestros primeros padres de que no comieran, ¿qué sucedió como consecuencia de eso? Nuestros primeros padres perdieron todo, y sobre todo, lo más importante, perdieron el don de la vida eterna. A veces nosotros razonamos de una forma como Satanás quiere que razonemos. Satanás es muy astuto, mis queridos amigos y hermanos. Al principio hizo razonar a Eva de tal manera que le dijo: no vas a morir, Eva, si comes de ese fruto. Y Satanás hoy está haciendo creer al mundo cristiano la misma mentira en ese entonces, de que Dios no toma en cuenta de que nosotros violemos alguno de sus mandamientos, de que para un solo mandamiento, tal vez ese mandamiento no es importante para Dios como los otros 9, y Dios no va a tomar en cuenta eso en el día del juicio. Eso es lo que Satanás está haciendo creer hoy al mundo. Y por un solo pecado, óigalo bien, por una sola desobediencia, nuestros primeros padres lo perdieron todo y fueron expulsados de ese hogar edénico. Piénsalo bien en esta hora. No te dejes engañar por el enemigo. No pienses que por un solo mandamiento que tú estés violando vas a entrar al cielo. Génesis capítulo 5, versículo 5, ¿qué nos dice? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y qué? Y murió. ¿Murió Adán? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Por desobedecer. Así que la desobediencia, la violación a los mandamientos de la ley de Dios, trae ¿qué cosa? La muerte. No solamente la muerte física, sino también al final la muerte eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12, note cómo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán, por supuesto, de ese estamos hablando. Y por el pecado
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claramente, la Biblia es clara. Por causa del pecado entró ¿qué en este mundo? La muerte. Y dice ahí, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos nosotros somos constituidos pecadores. Todos tenemos todos vamos a correr el mismo destino. La muerte es lo que nos espera a nosotros. Pero si nosotros nos arrepentimos, podemos alcanzar el don de la vida eterna, que lo vamos a ver más adelante. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte que nos dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Oh, mis hermanos, no pretendamos querer entrar al cielo violando algún precepto, algún mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es la mejor definición que da la Biblia para la palabra pecado. No tenemos que ir al diccionario Webster, no tenemos que ir tal vez a la Biblioteca Británica para buscar el significado de la palabra pecado. Vaya Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que es pecado. Transgresión de la ley de Dios. Y dice ahí, la paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es que, mis hermanos, muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Por eso ningún pecador, ninguna persona que esté violando la ley de Dios, o que esté violando tan siquiera un solo mandamiento de esos 10, entrará al reino de los cielos. ¿Qué trajo el pecado? ¿Qué vemos hoy? Muerte, tristemente. La muerte. ¿Qué es lo que vemos hoy? Funerales, cementerios. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de leer, Romanos 6:23. La paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado trajo consigo ¿qué? La muerte. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11, ¿qué nos dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice el versículo 7, y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Ahí podemos ver a nuestros primeros padres, cuando pecaron tristemente, se dieron cuenta de que estaban ¿qué? Desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué no se escondían antes cuando Dios venía al huerto a conversar con nuestros primeros padres? Porque el pecado trajo vergüenza sobre ellos, trajo temor, y por eso se escondieron de la presencia de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba el hombre? Por supuesto que sí sabía, pero quiso ver la reacción, la respuesta del ser humano. ¿Qué dice el versículo 10? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué trae el pecado, mis hermanos, al ser humano? Temor, miedo. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Qué triste, ¿verdad? ¿Cuál fue la provisión y la consecuencia que vendrá como consecuencia del pecado? Génesis 3:15, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue la provisión primeramente que Dios le dio al hombre en ese entonces? Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera profecía bíblica que se encuentra registrada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios
le dijo a Adán y a Eva en ese entonces, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O le dijo más bien también a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que es Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Iba a venir un redentor a esta tierra, mis hermanos, iba a herir la cabeza de la serpiente, que es Satanás. ¿Y en qué momento ocurrió eso? En ocasión del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el reino de Satanás llega prácticamente a su fin. Ahí donde Cristo hiere a la serpiente en la cabeza. Así que nuestros primeros padres, allí en ese versículo 15 de Génesis capítulo 3, se le está prometiendo esa simiente, la mujer que iba a venir. Y el apóstol Pablo dice claramente que la simiente es ¿quién? Cristo Jesús. Esa descendencia, esa mujer que iba a venir, iba a herir a la cabeza de la simiente de Satanás, que es los hijos de desobediencia. Y Satanás es vencido prácticamente en ocasión de Cristo cuando muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en esta hora nosotros tenemos que darle gracias a Jesús, porque murió, porque resucitó y porque subió al cielo, porque vino y murió por cada uno de nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que damos gracias a Dios que Cristo vino a esta tierra y venció a Satanás, pisó la cabeza de la serpiente, lo venció en su propio terreno. Así que Dios nos da el privilegio nuevamente de poder ser llamados hijos de Dios. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, preste mucha atención a esa importante declaración, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. El dominio que Dios le había dado al principio a nuestros primeros padres, como leímos, pasó a manos de ¿quién? ¿A quién pasó a manos de quién? De Satanás. Sigue diciendo, de esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, óigalo bien, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Patriarcas y Profetas, de la página 53. Qué hermosa declaración. Gloria a Dios por eso. Cristo Jesús, por eso cada día de nuestras vidas tenemos que darle gracias a Jesús por su vida, por su sacrificio por nosotros, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por su resurrección, por su intercesión por nosotros ahora en el santuario celestial. Gracias a que Cristo vino y murió por nosotros, le arrebató nuevamente a Satanás el dominio que éste le había robado a nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén en el principio. ¿Cómo restaurará Cristo los 7 tesoros una vez más? ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver. El número 1, la vida eterna será ¿qué? Restaurada. ¿Se acuerda el primer tesoro que Dios le dio al principio a nuestros primeros padres? La vida. Bueno, ese tesoro va a ser restaurado. ¿Gracias a quién? Gracias a que Cristo cumplió ese sacrificio. Gracias a que Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, mis hermanos. Qué privilegio vamos a tener nuevamente ese don de la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese privilegio no podría ser dado nunca
si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, qué privilegio nuevamente de que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Romanos 6:23, la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerda que leímos Romanos 6:23, la primera parte anteriormente? ¿Qué decía? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ahora la segunda parte de Romanos 6:23 nos dice: la dádiva, el regalo de Dios es ahora ¿qué? Vida eterna, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, nuestro Señor, nos la ha devuelto, gloria sea su nombre. Y gracias a su muerte, a su resurrección, Cristo Jesús nos ha devuelto ese don de la vida eterna. Ese don es para ti, tú lo puedes recibir ahora mismo. Y ese don es un don gratuito que el Señor te lo está ofreciendo a ti ahora, mi querido hermano y amigo. El Señor quiere que tú salgas de esa vida de pecado que tú llevas. El Señor quiere sacarte de esa vida de pecado que es violación a sus mandamientos, a su ley. El Señor quiere darte nuevamente ese don de la vida eterna. Si tú solamente aceptas ese don, que es gratuito, lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Redentor. Que decirle a Jesús que entre a tu vida. Decirle a Cristo Jesús en esta hora que tú quieres comenzar una vida nueva, que tú has vivido por años, viviendo en desobediencia, en rebeldía y en rebelión, en contra de sus mandamientos. Tienes que decirle ahora a Jesús: Señor Jesús, entra a mi vida, quiero vivir una vida de obediencia, quiero aceptar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que tienes que hacer en esta hora. El Señor Jesús lo hizo ya todo por ti. Él está esperando ahora por ti, pecador. Número 2, la justicia será restaurada nuevamente. Qué privilegio va a ser eso. El Señor nos va a devolver todos esos 7 tesoros que nuestros primeros padres perdieron en el jardín del Edén. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas, mis hermanos. Nueva criatura si estamos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18, ¿qué nos dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Te acuerdas cuando nuestros primeros padres fueron creados? Fueron creados ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. A través de la gloria de Dios, mirando ¿a quién? A Jesús, que es nuestro modelo perfecto, es que nuestra vida y nuestro carácter es transformado. ¿Por qué muchas personas hoy no alcanzan esa transformación? Porque a veces están siempre mirando la vida y los defectos de los demás. Y ese es el error que cometemos muchos hoy. Porque siempre estamos mirando la vida y los defectos de nuestro prójimo. Pero dice claramente ese versículo, 2 Corintios 3:18, que tenemos que mirar es la gloria de Jehová, para que nosotros podamos ser transformados. ¿Y a través de qué miramos la gloria de Dios? A través de su palabra, mis hermanos. A través del estudio diligente de su palabra, es que nosotros, el Espíritu Santo, morando en nosotros, a través del estudio diligente de su palabra, es que podemos ser transformados nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. Número 3, óigalo bien, el hermoso hogar del hombre será ¿qué? Restaurado. Nuevamente el Señor le va a devolver ese hermoso hogar que perdieron nuestros primeros padres en el principio a sus hijos fieles, a sus hijos obedientes en el tiempo del fin. Qué privilegio, mis hermanos, va a ser volver a vivir
en ese hogar restaurado. ¿No desean ustedes vivir en ese hogar algún día restaurado? Yo quiero estar allí. Yo quiero vivir en ese hogar. Porque ¿qué ofrece este mundo? ¿Qué futuro nos da este mundo lleno de pecado y de maldad? Nada bueno, por supuesto. Pero el Señor nos va a ofrecer, nos va a restaurar a ese hogar edénico nuevamente. Ese precioso hogar que perdieron nuestros primeros padres. El Señor nos los va a devolver nuevamente si somos fieles a Él, por supuesto. Isaías 65, 17, note cómo dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¡Qué maravilloso! Dice, yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Hermoso versículo. Número 4. El dominio será restaurado nuevamente. ¿Se acuerdan que el dominio que perdieron nuestros primeros padres va a ser restaurado nuevamente? El dominio de toda la tierra, de todo el universo. Qué privilegio va a ser ese para los redimidos de Jehová. Apocalipsis 3:21, ¿qué nos dice? Al que venciere, ¿a quién? Al que venciere. La Biblia es específica. Solo los vencedores. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solamente los vencedores, dice ahí ese versículo 21 de Apocalipsis 3, vamos a tener el privilegio de sentarnos en el trono de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 27, noten cómo dice: y que el reino y el dominio, ¿qué cosa, mis hermanos? El dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria sea el nombre de Dios. Nuevamente, el Señor le va a devolver el dominio a los redimidos, el dominio que perdieron nuestros primeros padres. ¿Gracias a qué vamos a tener el privilegio de obtener ese dominio? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ya como vimos anteriormente, se lo quitó nuevamente a Satanás cuando lo venció en la cruz del Calvario. Por eso cada día de nuestras vidas, cuando nos levantamos por la mañana, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo nuestras labores, cuando estamos estudiando tal vez, lo que estemos haciendo, tenemos que elevar un pensamiento a nuestro Padre Celestial y decirle: Señor Jehová, gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Jesús nos ha devuelto estos privilegios, nos ha devuelto estos 7 tesoros nuevamente. Por eso cada día de nuestra vida no debemos de parar de darle gracias a Jehová por Jesús nuestro Salvador. Número 5, la vida eterna será ¿qué? Restaurada. Bien, ahí está, la vida eterna estaremos viviendo por toda la eternidad. Apocalipsis 21, 1 y 4, ¿qué nos dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Ya tendremos ¿qué? Vida eterna. Qué maravilloso va a ser eso. Apocalipsis 22, 1 y 2, note cómo dice. Apocalipsis 22, 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí podemos ver ese árbol de la vida que va a estar en medio del paraíso de Dios. Maravilloso. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está el árbol de la vida nuevamente, va a ser restaurado. Ese va a ser el fruto que nos va a prolongar, mis queridos amigos y hermanos,
la vida por toda la eternidad. Qué maravilloso. Número 6, el sábado será ¿qué? Restaurado también. Recordemos siempre de que en la tierra nueva se va a adorar a Dios en el día de sábado, el séptimo día de la semana, conforme fue creado en ocasión de la creación. Ya lo vimos al principio. Isaías 66, versículos 22 y 23, que nos dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Noten bien que está hablando de tierra nueva y cielos nuevos, así como leímos en Apocalipsis anteriormente. ¿Qué dice? Dice Jehová: así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El contexto es de Isaías 66, 22, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tenemos cielos nuevos y tierra nueva ya? ¿Sí o no? No, todavía no ha llegado ese momento. Así que no nos salgamos de este contexto que nos está dando la Biblia. Noten cómo sigue diciendo: y de mes en mes, versículo 23, y de día de sábado en día de sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová. ¿Por qué en sábado? Porque el sábado es la señal de la obra de creación. El sábado es el día que es el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice que Jehová es el verdadero Dios, que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, y que dice ahí: y vendrán todos a adorar. ¿A quién tenemos que adorar? ¿Solo a quién? A Jehová nuestro Dios, porque Él es el creador. Él fue el que nos creó. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y solo a Él tenemos que adorar. Por eso el sábado, que es el sello, la señal de la obra de creación, lo vamos a guardar por toda la eternidad. Número 7, el Señor nos devolverá, ¿qué cosa? La inocencia original será restaurada. Ahí vemos esa inocencia original que será restaurada. Mateo 22:30, ¿qué nos dice? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está, la inocencia original va a ser devuelta. ¿Qué sucede con la Nueva Jerusalén? ¿Qué va a suceder con la Nueva Jerusalén? Bien, Apocalipsis 21:2, ¿qué nos dice? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué vio Juan allí, en esa visión que Dios le mostró? Vio a la santa ciudad de Jerusalén descender ¿de dónde? Del cielo. Muy importante. Ahí podemos ver esa imagen de esa santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, como dice ahí el versículo, ataviada como una esposa para su marido. ¿Qué hará Dios con los redimidos en la ciudad? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué privilegio. Dios estará con su pueblo por toda la eternidad. ¿Qué harán los redimidos en la nueva tierra? Isaías 65, versículos 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ahí está, mis hermanos. Qué privilegio van a tener los redimidos en ese entonces, en la nueva tierra. No edificarán para que otro habite, dice el versículo 22, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Ahí está, mis hermanos, el eterno hogar de los redimidos. ¿Qué no habrá en la tierra nueva? ¿Qué no va a haber en la tierra nueva?
Isaías 65, 19, ¿qué nos dice? Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de ¿qué? De clamor. Ya terminará todo, habrá terminado todo, el pecado, la miseria, el dolor, la enfermedad y la muerte. Ahí está, mis hermanos, viviremos con Cristo por toda la eternidad. Qué privilegio va a ser eso. Que sí habrá por todas partes. Isaías 35, versículo 1 y versículo 6, ¿qué nos dice? Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuán completa será la restauración en la tierra nueva? ¿Cuán completa va a ser esa restauración? Primera de Corintios 2:9, ¿qué nos dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes ha preparado Dios esas cosas? Para los que le aman. Ya lo citamos anteriormente. Juan, ¿qué dice? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Para quién Dios está preparando todas estas cosas? Para los que sean obedientes a sus mandamientos, a su palabra. Nahum capítulo 1 versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Así que Jehová no va a tomar venganza 2 veces de sus enemigos, solo una vez, cuando Cristo venga. Y todos aquellos que han sido fieles a Dios, tal vez que hayan muerto, serán resucitados a la final trompeta. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Y ambos serán levantados al cielo para encontrarse con Jesús en el aire. Los impíos que estén cuando Cristo venga por segunda vez vivos en esta tierra, serán destruidos con el resplandor de su venida. ¿En qué bando o en qué grupo deseas tú estar en esta hora? Los redimidos gozarán de esos 7 privilegios nuevamente, porque el Señor se los dará, pero solamente aquellos que sean fieles a su palabra, aquellos que sean fieles a sus mandamientos. Podremos tener el privilegio de vivir en armonía. Ya no tendremos temor de que un hermoso animal como el león nos haga daño en ese monte santo de Jehová. Mis hermanos, ¿queremos vivir nosotros allí? Yo quiero estar allí. Yo quiero morar en ese hogar de los redimidos por toda la eternidad. Cristo está esperando por ti en esta hora. No tenemos que pagar nosotros por entrar allí. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Cristo ya lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Esa deuda enorme que tú tenías y que no podías pagar, Jesús vino y la pagó por ti. Tu balance de esa deuda tan enorme que tú tenías en el banco, tal vez, de una forma ilustrada para que tú puedas entender, está ahora, ese balance está ahora en 0. Ya tú no tienes que preocuparte por saldar esa deuda, porque vino un hombre rico, un millonario, y vino al banco y preguntó por tu cuenta, y como esa cuenta era tan enorme y imposible para tú pagarla, ese hombre vino y pagó esa deuda por ti. Ahora ya tú no debes nada. Eso fue exactamente lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esa deuda que nosotros debíamos era la deuda del pecado. Y la recompensa, el saldo que nosotros teníamos que pagar era la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Pero Cristo vino a esta tierra
tomó nuestra naturaleza de pecado. Se encarnó y vivió la vida que nosotros vivimos en esta tierra. Y pagó en la cruz del Calvario esa deuda que tú y yo debíamos. Ahora nosotros no tenemos que pagarla. ¿Por qué? Porque ya Cristo la pagó por ti y por mí. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese don. ¿Qué tú harías si tú vas al banco al día siguiente y vas a pagar tu mensualidad? El pagaré que tú haces cada mes, el mínimo que tú puedes pagar, y la persona ahí en la taquilla del banco te dice, no, ya usted no debe nada. Ya vino un hombre ayer, un hombre rico, y pagó toda su deuda, ya usted no debe nada. ¿Usted qué haría? ¿Aceptaría ese maravilloso don que ese hombre le dio? Usted diría, no me interesa, yo quiero seguir pagando esa deuda hasta que me muera. Por favor, yo no creo que usted tomaría esa decisión. ¿Qué tú vas a hacer en esta hora? ¿Aceptar ese don que Cristo te ha dado? Ese don de la vida eterna. Lo único que tú tienes que hacer es dejar que Cristo entre a tu vida. Dejar de vivir una vida de pecado y decirle a Jesús, Señor Jesús, entra a mi vida. Acéptalo como tu Salvador personal en este día, para que puedas tener el privilegio nuevamente de volver a vivir en ese hogar restaurado con todos los redimidos de Jehová. El Señor está esperando por ti en esta hora. Está con los brazos abiertos, esperando por ti, pecador. ¿Cuál va a ser tu decisión ahora? ¿Cuál es tu decisión ahora? ¿Seguirás cerrándole la puerta a Jesús? Cristo está tocando la puerta de tu corazón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar en tu vida. Quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere sacarte de la miseria del pecado. La oportunidad es ahora. He aquí el día de la salvación. La salvación es ahora. El Señor te está dando la oportunidad a ti en esta hora. Si tú quieres aceptarle, ábrele tu corazón y dile a Jesús que entre en tu vida. Nosotros vamos a orar en esta hora. Nos vamos a arrodillar y yo deseo que tú, amigo y hermano que me escuchas tal vez a través de este mensaje, tú también hagas una oración a Dios y le pidas al Señor que entre en tu vida y que transforme tu vida y que entre en tu corazón y que transforme completamente tu corazón. Vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de haber estudiado su palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinito amor y misericordia, en el principio, cuando creaste los cielos y la tierra, cuando creaste al hombre, a Adán y a Eva, le diste estos 7 privilegios, estos 7 tesoros. Pero tristemente, por la mentira de Satanás y por causa del pecado, nuestros primeros padres los perdieron. Pero en esta hora le damos las gracias porque Jesús, su gran amor y misericordia, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para darnos nuevamente la vida eterna. Pero tenemos que creer en Él. Y creer no es solamente creer una forma superficial. El creer involucra, estriba obediencia a su palabra. Padre Celestial, yo sé que tal vez muchos de nosotros, o tal vez algunas de las personas que nos están viendo a través de este estudio, tal vez nunca hemos estudiado su palabra. Tal vez tenemos una Biblia en nuestros hogares y nunca tenemos tiempo para abrirla y estudiarla. Ayúdenos a que nosotros podamos sentir el deseo de estudiar su palabra, para que a través de ella nosotros podamos comprender el plan de la redención.
Ayúdenos a abrir nuestros corazones para que Cristo entre a nuestras vidas y transforme nuestras vidas. Por muchos años hemos vivido una vida de pecado, de desobediencia a su palabra y a sus mandamientos. Le pedimos que nos perdone, Señor, en esta hora, y que permita que Cristo tome control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a que podamos mantenernos firmes y fieles, para que en el tiempo del fin, cuando Cristo venga, podamos tener el privilegio de volver a gozar de esos 7 tesoros que nuestros primeros padres perdieron en el principio. Pero sabemos de que esos 7 tesoros ya están disponibles, ya están dispuestos, guardados en el almacén del cielo, listos para ser entregados a todos los redimidos cuando entren por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 22:14 dice que he aquí los que guardan los mandamientos de Dios para que puedan entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Ayúdenos a ser fieles a su palabra, a obedecer sus mandamientos. Como dice su palabra, Señor, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, su privilegio sea en el árbol de la vida nuevamente y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por Jesús, nuestro sustituto, nuestro Salvador. Acompáñanos el resto de este día, cada día de nuestras vidas. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes.